Bueno, hoy es domingo, todo en calma, el músculo duerme, la ambición descansa, no hay apuro, mañana empieza la semana. Vamos a descargar un poco las broncas, vamos a descargar un poco la presión. Vamos a hablar de lo cotidiano. Les voy a contar un poco cómo se vive acá, cómo nos está afectando la crisis. O sea, la crisis es, no te van a creer que es donde están ustedes, la crisis es por todas partes. Y acá, pues, se siente, parece que bastante fuerte la cosa. Yo te voy a contar algunas cosas que a lo mejor te sirven como distraerte. O sea, pues el domingo yo no le pongo mucha presión porque ¿para qué lo vas a arruinar el fin de semana después de tanta presión durante todos los 7 días? Entonces te voy a contar algo que también aquí se está poniendo color hormiga la cosa. Y sí, está pesado, o sea, la gente, o sea, no, está muy confundida. Uno conversa con ellos y claro, hay mucha indiferencia. O sea, la gente acá no está politizada, la mayoría no está politizada. O sea, la gente vive en otro mundo, tiene otra forma de lograr la felicidad. Quizá no te distraiga mucho este video, pero te va a orientar bastante. Vamos a trabajar si querés. Y claro, como decía Fierro, Martín Fierro, para conocer un cojo lo mejor es verlo andar. ¿Y por dónde se siente la crisis? Y por la vértebra más crítica, como decía el maestro, la vértebra más sensible es el bolsillo. O sea, cuando entras al mercado y empezás a hacer números y empezás a contar y no te alcanza. Pero vamos a ser prácticos. Por ejemplo, yo llenaba el tanque de gasolina, el tanque de nafta del auto antes de la pandemia con 35, 40 dólares, llenaba el tanque. O sea, tenía yo una composición de mis finanzas, de mi economía personal. Y claro, era vivible, uno vive acá contando los centavos. O sea, el caso mío, que soy un jubilado, un pensionado. Pero ayer llené el tanque, ayer, y me temblé, casi 75 dólares, o sea, el doble de lo que me costaba a mí antes de la pandemia. ¡Epa! Y si eso significa que o paseo menos, o camino menos, o hago los videos en mi casa, o sea, casi 80 dólares me costó. Y me costaba cambiar el aceite y el filtro, no me voy a poner a hacerlo yo, me costaba más o menos 20, 25, 30, promedio 30 dólares. Hoy me costó 60 dólares creo que fue el jueves, 65 dólares, el doble exactamente. Entonces, claro, pues ya veo que la crisis también está en el imperio. Ahora bien, no voy a hacer composiciones, no me voy a quejar, no me voy a lamentar, no voy a criticar al gobierno, sino te voy a contar cómo se vive acá. Por ejemplo, dentro de un rato voy a comer un asado en la casa de mi hija. Somos 5 personas, somos 5 personas. Ese asado a mí cuando lo compraba yo o cuando lo compraba mi hija, costaba más o menos, y estaba al kilo, o sea, acá es libra, pero ponerle 2 libras es 1 kilo, y estaba más o menos a 8 dólares, 9 el kilo, o sea, 4,50 la libra, 1 kilo, 8, 9 dólares. Hoy 1 kilo vale 22, 23, 25 dólares, el mismo asado. O sea, la pandemia trajo, además del problema de la vida o la muerte, trajo
O sea, hoy comerse un asado, agregarle ensalada, agregarle postre, agregarle el vino, y hoy un asado para 5 personas cuesta 140, 150 dólares. ¿Cómo? Ponerle que, o sea, estoy hablando de buena carne, ¿no? Por supuesto. Pero no se pueden hacer muchas fiestas que digamos. O sea, no podés hacer un asado todos los fines de semana. Por lo menos, o sea, yo te quiero contar esto porque quizá te crees que el problema es solamente los países periféricos. Y el problema acá, o sea, yo te voy a ir contando algunas cosas que puedo recapitular. Empieza a preocupar, o sea, no te ocupás de la política, te ocupás de que, porque los sueldos no han adelantado, o sea, los sueldos no han subido en relación a la, prácticamente, en general estábamos hablando de una inflación que se ve en la calle, en el mercado, de un 20-25%. Claro, oficialmente acá dicen que son el 8%, no sé cómo lo tabularán eso, pero yo te cuento, o sea, te hablo de mis números. Y te cuento de estas menudencias porque, además de entretenerte, te van a dar una pauta de que las cosas están difíciles en todas partes. O sea, por ejemplo, yo estoy acostumbrado, lamentablemente, a tomarme una copita de vino todos los días en la comida. Y claro, rebuscándosela acá, uno conseguía vinitos regulares de Argentina, de Chile o de España, entre 3.50, fíjate bien, vinos buenos, claro, vinos que son, hay unas vinerías acá, unos lugares que venden, mercados por supuesto, específicos, que son mercados de saldo de todo, parece que hay una organización que cuando quedan saldos los venden por mayor y entonces conseguí hago yo vinos buenos, dentro de lo común, a 3.50, 4 dólares la botella. A veces me encontraba con buenos vinos, que son, ya te digo, son retazos de las grandes corporaciones, y en esos lugares se conseguían baratos. Hoy no hay un vino menos de 7, 8 dólares, y un vinito común, un Álamo, por ejemplo, o un Gestos de Argentina, en fin, algunos de esos más o menos vinos medio pelo, no bajan de 12, 13, 14 dólares la botella. O sea, es difícil conseguir un vinito menos de 10 dólares. Entonces, te das cuenta como todo ha ido increciendo y yo veo que la gente, pues los sueldos no han subido en relación al desfasaje de los precios. Entonces, por supuesto que como aquí no hay promotores que asusan a la población contra el gobierno o la política, sí lo habrá posiblemente en los medios americanos, en los medios ingleses, en los medios, pero en los latinos no hay fogoneros de que desprestigian al gobierno o acusan que las culpas las tiene el gobierno o los funcionarios o la deuda externa. Estos tienen deudas trillonarias, de miles de millones de trillones de dólares, con la Reserva Federal y todas esas cosas, pero eso, o sea, nosotros no estamos en capacidad, por lo menos yo en lo personal, de meterme en ese mundo porque es un misterio que no lo vas a penetrar nunca porque no vas a saber qué está en juego. O sea, sí, recibís las consecuencias del mundo y de la finanza, del poder financiero mundial y de las deudas. O sea, el gran negocio del poder financiero no, o sea, ellos tienen capitales ilimitados porque como los fabrican a los capitales, no puedes tabular sus ganancias ni sus mecanismos. Ellos fabrican la riqueza, o sea, hay riquezas inconmensurables para prestar dinero, que es el gran negocio, o sea, el gran mercado del mundo es que le han quitado todo el dominio de producir riqueza
y lo han reemplazado con recoger la riqueza y dar papelitos. Entonces es un negocio brillante que no les conviene a ellos que uno pague las deudas externas. O sea, las deudas externas, las deudas externas son eternas. O sea, no soñés con pagar la deuda, ni te lo imaginás. Solamente te van a dar préstamos en préstito para que pague los intereses de la deuda. Es decir, cada vez estás más endeudado y todo lo que te obligan a poner como respaldo, hay transferencias. O sea, los intermediarios son los que se quedan con el vuelto, también van a parar a las arcas de los que te prestan. O sea, no se guardan los dineros que producen los intermediarios, que le producen los intermediarios como patrimonio de una nación. Son fugas de dinero que van al mismo lugar donde salen originariamente. Entonces, es una matufia que cada vez la han ido perfeccionando de tal extremo que son máquinas infernales desconocidas que uno no puede, o sea, puede hablar hasta el cansancio, pero penetrar en el origen del misterio ni lo sueña. Pero en lo común, en lo cotidiano, sí golpea, y sobre todo a los países periféricos que no les alcanza toda la producción, porque otra cosa también complicada es que lo que uno produce, lo que nuestros países producen, no lo vendemos nosotros o nuestros productores. Son los intermediarios los que compran y explotan. Y como ellos tienen todos los medios de comunicación masiva, el transporte y los clientes, no puedes competir aunque seas extraordinario. Entonces, o sea, es una jugada bastante complicada para que los nuestros puedan resolverla. O sea, nos peleamos para ver quién miente más y quién miente y sus mentiras son creídas, pero soluciones, al contrario, cada vez, comparás, yo te digo, si desde la pandemia acá se duplicó el costo de todo, pues quiere decir que están en la trampa aquí también. O sea, no es que estamos entrampados nosotros, está entrampado este país también con el poder financiero. ¿En qué va a terminar? No, podemos imaginarnos cualquier cosa, pero no hay previsión, digamos, sensata que pueda darte una respuesta. Pero sigamos hablando de los costos. Si querés que te vas a ahorrar un costo yendo a comer lo que le llaman comida chatarra, aunque sea ya de mejor calidad que la chatarra, o sea, una hamburguesa con buena carne, buenos ingredientes, sí, podés comer una buena hamburguesa, pero no te cuesta menos de 18 o 20 dólares. O sea, en un lugar, en un restaurante, una buena hamburguesa, sí, salís satisfecho con papas y demás, y te cuesta 20, con las papitas y un refresco, y te cuesta más o menos 25 dólares. O sea, dos personas, dos hamburguesas buenas, en un lugar, por ejemplo, un lugar, no digamos McDonald's ni esos, te cuesta 20 dólares como mínimo. Entonces, no es fácil para lo más. Sí, te puedes ir a McDonald's o esto y te cuesta, pero o sea, vas a cualquiera de esas hamburgueserías y te cuesta una buena hamburguesa, te cuesta ahí 7, 8 dólares, o 6 dólares. O sea, no hay hamburguesas de $1 o de 2. Entonces, se hace pesado todo eso. Y se hace pesado porque los que observamos, la gente acá no le da, afortunadamente, la gente acá no está enganchada con el problema de la política y la maquinaria infernal de confundir a todo el mundo con la comunicación. Sí, se maneja a alto nivel el tema de la comunicación, pero estos son los maestros de eso. Y los beneficios los aplican en nuestros países periféricos, donde los agentes de las grandes corporaciones que manejan la comunicación, pues
controlan la banca y controlan la producción y controlan el comercio exterior de todos nuestros países y controlan las inversiones, o sea, no van a ir a invertir en ningún país del mundo ninguno de los capitales que pueden ser de acá o de Inglaterra o de cualquier lado, porque el capital no tiene patria, o sea, no te creas que es el capital norteamericano. Capitales, no se sabe de dónde está el nido. Y esos capitales no van a ir a correr ningún tipo de riesgo, o sea, no te van a prestar 50.000 millones de dólares y con el riesgo de que se vaya el gobierno y no lo puedas pagar. Porque como primera instancia, las firmas de los contratos contraídos por empréstitos se hacen acá. Y los tribunales son de acá. Y los gobernantes son gerentes, pero el que debe no es el gobernante. La deuda soberana la contrae el país. O sea, no podés negar que un empréstito que le dieron a Macri por 50 y pico de mil millones de dólares diga, no, yo no lo reconozco, porque están los tribunales de acá los que determinan. Entonces, está difícil la cosa, está muy complicada y uno puede especular mucho, porque el propósito es que como hay libertad, hay independencia y soberanía, puede uno, pero la verdad no la altera, uno no altera la verdad. Entonces, cuando uno ve lo que pasa aquí, y que esta gente está preocupada, el gobierno sí está preocupado porque, o sea, la sociedad, si bien soporta en silencio y estoicamente, porque eso se ve, o sea, hay trabajo, sí hay trabajo, acá hay trabajo. ¿Quién quiere trabajar? Claro, hay trabajo que no lo quieren hacer los norteamericanos, pero trabajo hay, sobre todo el trabajo en el campo de producción agrícola, es el que más, y el servicio, o sea, el que corta el pasto, el que mantiene, en fin, el que limpia, el que hace trabajos manuales, siembra, cosecha, la lechuga, el tomate, las frutas, las verduras, en fin. Pero eso es para los mexicanos o los centroamericanos o ni argentinos tampoco van, ni europeos a trabajar al campo, ni los morenos tampoco van. O sea, hay exquisiteces también. Entonces, por otro lado, el tema de acceso a la vivienda, que era muy fácil, antes cualquiera con el 3% compraba una casa y la iba pagando a medida que con su trabajo podía complementar el pago tranquilamente mensual, un 25% de su sueldo, del sueldo de la casa, del hogar, si trabajaba la esposa y él. Pero hoy eso ha ido acrecentando los valores de la propiedad. O sea, una propiedad ha subido más o menos el 30, 35, 40%. Entonces ya no hay acceso a la propiedad. Por eso ves miles y miles de carpas a lo largo y ancho de todo este país de gente viviendo en la calle, carpas a la costa de los caminos. O sea, se ha quedado esa gente sin hogar, sin servicios esenciales, sin salud, sin seguros, al no tener acá, por ejemplo, es una sociedad muy organizada en cuanto a la justicia social, yo te he hablado de eso, pero tenés que tener un trabajo regularizado o tenés que estar legalmente en el país, y sobre todo hay algunos que tienen prebendas. O sea, la ancianidad está muy bien cubierta, justicia social, independencia, pero el que está en la lucha, vas a un mecánico y te sacan la cabeza, o sea, no te creas, o sea, se ha puesto difícil y el problema es que el gobierno se ve empantanado y las luchas políticas no prometen soluciones porque no hay posibilidad de soluciones, hay posibilidad de tirar al vacío una propuesta, pero soluciones no hay porque, o sea, no es que uno está
criticando ni evaluando, sino que es lo que ve. Yo, por ejemplo, salgo a recorrer la ciudad acá en Oregon y me asombro a las costas de los freeways, de las carreteras o en la entrada de la ciudad, y yo, cantidad de carpas de gente que vive en la calle en forma infrahumana. Y cuando ahora que llega el verano, ahora que acá llega el invierno, termina el verano, pues será difícil vivir en esas carpitas de tela ahí. Por lo tanto, yo estoy muy atento a todo lo que está pasando, porque yo no sé cómo esta gente va a resolver el problema de la pobreza. O sea, nosotros ya estamos prácticos, sabemos cómo aguantar y cómo enfrentar la adversidad y soportar, pero esta gente no está acostumbrada a eso. Entonces, es curioso y es atractivo observar cómo van a proceder. Y por esa razón, el observar cómo esta gente, no digamos que vaya a resolver, sino cómo va a enfrentar el problema este. Y ahí es que donde encaja la idea nuestra, la sugerencia o el propósito de ir al continentalismo. Porque antes esta gente no pensaba, lo resolvía a través de una guerra, pero hoy las guerras son difíciles, porque hoy las guerras son comerciales, más que guerras con poderíos nucleares y demás. Entonces, es interesante ver cómo esta gente, que tiene muchas capacidades, porque acá hay mucha inteligencia, ¿cómo resuelve? Porque no es un problema de avasallamiento. Entonces, ahí es posible que se abran, como uno viene proponiendo, las opciones para el continentalismo. No es fácil porque hay mucha soberbia y hay muchos principios que no son aceptados. Pero ya nada va a ser igual que fue antes. Y entonces eso nos abre una gran esperanza. Por eso que yo quería contarte estas cosas hoy, que es domingo, y que las cosas realmente, como dije, el músculo duerme el domingo y la ambición descansa. Pero no obstante, estamos frente a lo mejor, posibilidad inesperada o inconcebible. Y esa manera de ver las cosas nos abre un panorama diferente. Y mientras se dilucidan esos imponderables, nosotros seguiremos batallando, tratando de sugerir ideas, de aportar conocimiento, de contar experiencias, de conversar con los amigos, mandar a veces un mensaje de solidaridad, de sentimientos, de amor, de compañerismo, y ir destapando agujeros y ollas que estaban prácticamente vedadas para la mayoría de nosotros. Así que por hoy te agradezco el tiempo que hayas dispuesto para escuchar, y mañana ya otra vez nos insertamos en el fango, porque la política y la economía y los desafíos son un fangal que hay que atravesar y a ver cómo lo hacemos. No hay mucha voluntad de escuchar al prójimo, pero golpeando tantas veces la puerta puede ser que alguna vez te la abran. Te mando un gran abrazo, hermano, y mañana nos volvemos a ver, por supuesto.